Tarea 11. Grupos. Los clústeres agrupan elementos de datos de tipo mixtos. Un ejemplo de clústeres es el clúster de errores de LabVIEW, que cambia un valor booleano, un valor numérico y una cuerda. Un clúster es similar a un registro o una estructura en forma de texto. La agrupación de varios elementos de datos en grupos elimina el desorden de los cables en el diagrama de bloques y reduce el número de terminales del panel conector que los sub-BI necesitan. El panel contiene más de 28 controles e indicadores a los que se desea pasar a otro BI. También tenemos orden de los elementos del clúster. Aunque los elementos de agrupación y matriz están desordenados, se deben agregar todos los elementos del clúster a la vez o utilice la función de undable para acceder a los elementos del clúster específico. También crear constante de un clúster. Para crear una constante de un clúster es el diagrama de bloques. Seleccione una constante de clúster para la paleta de funciones. Agregue el cell del clúster al diagrama de bloques y agregue una constante de cadena, una constante numérica o una constante de clúster para él. Orden del grupo. Los elementos del clúster tienen un orden lógico no relacionado con su posición en el cell. El primer objeto que se coloca en el clúster es el elemento 0 y el segundo es el elemento 1, y así sucesivamente. Si eliminó un elemento, el orden se ejecuta automáticamente. El orden de agrupación determina el orden en el que los elementos aparecen con terminales. Puedes ver y modificar el orden del clúster haciendo clic en el botón derecho en el borde del clúster y seleccionar redondear controles en el clúster en el menú contextual. Usar funciones del clúster. Utilice las funciones de clúster para manipularlos. Por ejemplo, puede realizar tareas similares a las siguientes: extraer elementos de datos individuales de un clúster, agregar elementos individuales de un clúster, divide un clúster en sus elementos de datos individuales. También tenemos ensamblaje de clúster. Utilice la función bundle para ensamblar un clúster a partir de elementos individuales para cambiar los valores de elementos en un clúster existente sin tener que especificar nuevos valores para todos estos elementos. Modificar clúster. Si conecta la entrada del clúster, puede conectar solo elementos que se desee, por ejemplo, grupo de entrada. También se puede utilizar la función build via name para reemplazar o acceder a las etiquetas o elementos de un clúster existente. Esto como la función de agrupación, pero en lugar de hacer referencia a elementos de agrupación por su orden, lo hace referencia a ellos por sus etiquetas de propiedad. El clúster de error. LabVIEW contiene uno de estos personalizados de errores. Estado, el valor booleano que informa verdadero si ocurre un error, y código, entero de 32 bits que significa el número de error.